Bienvenidas a todas una vez más a Dios y Ellas. Yo soy Celina de Francesco desde Argentina. Yo soy Ruth Calle desde Brasil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Hoy tenemos una invitada muy linda que nos visita desde Miami. Ella es colombiana, es productora de radio y también autora de varios libros. Claudia Pinzón, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos, para todas. Sí, gracias por participar acá de nuestro podcast, que bueno, un poco charlamos sobre temas que les interesan a las mujeres y que las pueden bendecir, y bueno, sobre todo contar el testimonio y poder hablar un poco de lo que está pasando con tu vida. Qué linda, gracias. No, para mí un gusto estar acá y bueno, somos un libro abierto. A mí me gusta, yo digo siempre, tengo un lema, lo que yo no hablo lo escribo. Así que de todo, siempre la gente se va a enterar, o por la radio o por los libros. Perfecto. Bienvenida, Claudia, bienvenida. Qué bueno. Gracias, Ruth. Un abracito. Tiempo sin vernos. Sí, muchos años. Qué bueno verte. Gracias. Bueno, Claudia, un poquito quería primero que nos cuentes vos, desde tu punto de vista un poco, sabemos que sos autora y tenés unos libros hermosos, que seguramente muchas de las que nos están escuchando los han leído, y bueno, también estás en la radio, estás en los medios. Bueno, contanos un poquito tu historia, tu testimonio. Gracias. Sí, mira, pues es una carrera, digo yo, por herencia, la radio, los medios, y también después por llamado, ¿no? Vengo de una familia de comunicadores. Mi padre, que ya partió con el Señor, fue uno de los pioneros de la radio y la televisión en Colombia, uno de los que llevó la idea de don Francisco de hacer la Teletón de Chile a Colombia, y fue pues siempre un líder a nivel comunitario y un líder a través de las comunicaciones, en la radio, en la televisión, los eventos sociales. Así que en mi ADN y en el de mis hermanos pues corre ese gusto por las comunicaciones. Así que yo ya llevaba varios años trabajando en la radio aquí en Miami, cuando conocí del Señor por un compañero precisamente de la radio, y más o menos a los 1 año y medio, casi 2 años de conocer el Señor, recibo una propuesta para trabajar en la radio cristiana, y entonces hago ese crossover de pasar de la radio secular a la radio cristiana, lo cual fue un reto interesante porque pues obviamente cuando trabajamos a nivel secular y el tipo de programa que yo hacía, mucha farándula, cobertura de eventos aquí en Miami, Premio Lo Nuestro y todas estas cosas, pues era como, ¿y qué voy a ir a hacer en la radio cristiana, no? Pero esa misma persona que me invitó a hacer radio cristiana me dijo algo que nunca se me olvidó y que es bíblico. Me dijo, no tengas miedo, porque al que Dios llama, Él capacita. Así que si Él te llamó, es porque Él ya te capacitó y necesita tu profesionalismo ahora para la radio cristiana. Y desde que me hizo ese llamado, comencé la radio cristiana, y de ahí llevo 25 años sin dejar de trabajar en los medios de comunicación. 35 en total, pero 25 en la radio cristiana. Wow, qué bueno. ¿Y cómo aparece en vos el deseo de escribir, de empezar a la parte más de literatura? Cuando uno está en los medios, pues es muy común que de pronto te inviten para escribir en revistas, o que hagas de pronto una columna para alguna amiga, para algún medio cristiano o algo así. En las radios dos donde yo trabajé más tiempo, que fue la 88.3 FM, actualmente la nueva, y en Almavisión 87.7 FM, la cual llevo 15 años, las dos emisoras tenían revistas. Entonces era como común que, ay, Claudia, este mes, ¿qué tal si escribes algo para las mujeres o compartes algo? Pero era algo ocasional, no era algo que yo dijera, wow, tengo un espíritu de escritor. No lo sabía hasta cuando pasé mi proceso de salud, que comencé desde muy jovencita padeciendo de esto. Seguramente lo vamos a hablar en un momento, pero pasando mi segunda cirugía, una de las más graves aquí en Estados Unidos, que casi pierdo la vida,
a través de mi cuñado, el pastor Fernando García, que ya partió con el Señor también. Él me llevó una palabra estando yo muy grave, me la llevó al hospital en una visita. Me leyó Jeremías 30 y en Jeremías 30 hablaba de muchas cosas. Que mis enamorados me habían abandonado, yo era madre soltera en ese entonces, hablaba de que no había remedio para mi enfermedad, pero que el Señor iba a restaurar mi vida y traería sanidad sobre mí. Y en el versículo de Jeremías 32 decía a Jeremías: escribe en un libro todas las cosas que te he dicho. Y cuando el pastor Fernando, mi cuñado, habla a mi oído leyéndome todo esto de Jeremías, él me dice: no solamente esta enfermedad no va a ser para muerte, sino que el Señor te va a usar para escribir tu testimonio. Pero imagínate, yo estaba con un pie más allá que aquí, así que yo no veía eso como una posibilidad. Fue meses después que el Señor me permite salir de esa cirugía tan grave, cuando llega a mi memoria esa promesa de Jeremías 30, y estando aún en recuperación en mi casa, como 6 meses después, voy a la Biblia y busco Jeremías, y es como si literal hubieran puesto una lupa en mis ojos, porque voy directamente a Jeremías 32. Escribe en un libro todas las cosas que te he dicho. Y en esa cirugía especialmente, yo duré 5 meses para recuperarme, 2 años para volver a comer comida sólida, más de 15 hospitalizaciones de emergencia. Estuve en el de la muerte. Y allí, perdóname, para poder cerrar esta idea, fue cuando el Señor me dijo: escribe en un libro todas las cosas que te he dicho. Y ahí me dio mi primer título del libro, en plena recuperación. Bueno, y justamente a eso venía, ¿no? Contando un poco cómo empezaba a escribir, justamente quería que nos cuentes un poco. Vos estuviste muy mal de salud, y eso te llevó a un poco volcar todo esto para ayudar a los que te pueden leer hoy en día, incluso, que están pasando por situaciones parecidas. Contanos un poquito cómo fue toda esa experiencia, cómo empezó, cómo estás hoy también. Bueno, yo nací con una condición, un colon bastante grande, un colon perezoso, como decían los doctores. Me dio diverticulitis, que es algo muy común, que si no se trata a tiempo puede terminar en un cáncer. Doy gracias a Dios que yo nunca llegué a ese extremo, pero la diverticulitis lo que hace es que te pone paralizado el colon y te va perdiendo movimientos y va perdiendo su función. Cada vez que hay una crisis te envía al hospital de emergencia y tienen que cortar prácticamente el colon que se ha enfermado, la parte donde está enferma. Se conoce también como un infarto de colon. Esa parte donde se infarta la tienen que cortar y pegan, cortan y pegan. Y en eso van 6 cirugías donde han cortado y pegado para llegar con mi última cirugía, que fue hace 5 años, a tener de colon, que es el intestino más grande, más largo que tenemos. Yo lo tengo de largo como mi dedo índice. Esto es lo que me queda de colon. Los médicos, gracias al Señor, lograron empatar el intestino grueso con el delgado, y el milagro creativo que Dios ha hecho es hacer que mi colon, que prácticamente es tan pequeño, se convierta en un solo intestino, haciendo la función de intestino delgado y grueso. Los pronósticos eran graves. Si yo me salvaba, tenía que usar pañal de por vida, porque iba a tener diarreas crónicas, iba a ser supremamente delgada. Yo llegué a salir del hospital con 115 libras, no sé en kilos cuánto es, no sé el cambio, pero supremamente delgada, porque el intestino grueso es el que separa lo que nos sirve, filtra, pero también es el que retiene todas las vitaminas que tomamos y las que están en los alimentos. Entonces, al no tener esa función, pues yo era raquítica prácticamente, muy, muy, muy mal, y todo lo rechazaba el cuerpo, ¿no? Por eso fue el proceso de llegar a comer 2 años. Tenía que empezar por todo líquido, después todo en papilla o purés. Tú que eres mami de bebés, todo era compotas,
hasta poder llegar a ver qué era lo que mi nuevo intestino podía recibir. Estamos hablando 15 años después, con la última cirugía hace 5 años, que yo puedo comer todo lo que yo quiero. El doctor hace 5 años le dijo a mi esposo, él le preguntó, ¿qué puede comer Claudita? Como me dice él cariñosamente, y el doctor le dijo, todo lo que el tenedor pueda agarrar. Pero yo nunca he tomado eso en serio. Yo no puedo comer todo lo que el tenedor pueda agarrar, porque yo tengo que cuidar mi milagro. Así que trato de no comer cosas grasosas, cosas que yo sé que me van a causar gases, inflamación, incomodidad. Actualmente, para contestar tu pregunta, yo digo que estoy sana hace 5 años. Mi última cirugía fue espectacular. Me recuperé en una semana. Pasé mi última Navidad y Año Nuevo en un hospital. Fue triste, fue duro, pero desde ahí, de esos 5 años hasta hoy, puedo decirles que me siento una persona completamente sana. Obviamente he tenido en estos 15 años las otras cirugías y también llegadas de emergencia al hospital, entubadas, pero digamos que crisis graves hace 5 años no volví a tener, lo cual me hace muy feliz, ¿no? Es una situación muy delicada, pero increíble que de esto tan triste y tan preocupante que estuve al borde de la muerte, Dios permitió que de cada cirugía naciera un libro. Cada libro, cada título, cada foto, cada portada, Dios me la entregó en el hospital. Por eso son libros escritos desde el dolor literal de lo que yo padecía y obviamente de las experiencias que aprendí. Y cómo, eso te iba a preguntar, porque creo que todos atravesamos por situaciones difíciles a diferentes niveles, pero bueno, cuando es la salud un poco uno se acuerda de Job, ¿no? Cuando Dios, bueno, permite que su salud se deteriore y todo, como en ese momento yo creo que nuestra reacción es tan importante porque sale realmente lo que somos, ¿no? Porque la salud es algo que no podemos controlar de alguna manera. Bueno, hay muchas situaciones que no, pero la salud es algo que nos toca tan de cerca, ¿no? Y bueno, pienso en Job que se le había ido todo, la familia, se le habían muerto los hijos, la esposa lo maldijo, todo. Y bueno, termina con una salud tan deteriorada, pero él sigue sin negar a Dios. ¿Cómo te pasó a vos eso de poder decir realmente esa conexión con el Señor, de que te mantuvo a flote, de no tener que quizás dudar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, Señor, lo estás permitiendo? Las miles de preguntas que deben venir cuando uno está padeciendo una enfermedad tan terrible. Sí, ese es un punto que yo hablo mucho en los libros, porque hay personas que son muy duras, aún siendo cristianas. Si tú estás enfermo o si estás enfermo varias veces, no, algo tiene ella, o está en pecado, algo está pasando. Y la gente es muy ligera para juzgar, ¿no? Pero también en medio de mi dolor y de todos estos años de enfermedad y de todas las pruebas que viví, aprendí mucho. Número 1, aprendí a vivir mi prueba con dignidad. Jamás me sentí ni abandonada, ni desechada por Dios, ni muchísimo menos. Mi actitud, aún en tiempos de enfermedad, siempre fue buena. Jamás me quejé, jamás le pregunté al Señor, ¿por qué a mí? Pero si yo, no. Sí tuve momentos, y eso está en cada uno de mis libros, donde tuve largas conversaciones con el Señor, porque en los hospitales, cuando tú estás más de 2 semanas, por favor, o sea, la mente juega un papel importante, ¿no? Las batallas de la mente, que es un libro que yo recomiendo, no es mío, pero es un libro que es tan cierto, aparece en estos momentos de prueba. Porque cuando todo está bien, pues ¿qué te preocupa? Pero cuando tú estás en un hospital, en el borde de la muerte, con morfina, que no te sirve, no te calma los dolores, estás mal, obviamente llega un punto en que tú dices, bueno, Señor, ¿y qué va a pasar? Eso sí se lo pregunté al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijas? Tenía en la cirugía, tenía mi nena, la chiquita, 1 año y medio. Y decía, Dios mío, si yo me muero, ¿qué va a ser de mi niña? Bueno, eran preguntas, más que quejas, eran preguntas. Pero en medio de todos esos cuestionamientos que yo me hacía,
el Señor me iba respondiendo algunas cosas, otras nunca me las respondió en el hospital, otras las aprendí afuera del hospital, pero yo sí sé que la batalla de la mente existe. Yo sí sé que un cristiano, por más que vaya a la iglesia, ore y haga todo lo que hacemos los cristianos, llega un punto en que dice, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Sentir miedo es normal, sentir esos momentos de angustia es normal, o sea, es anormal no sentirlo. Tú mencionas a Job y el mismo Job lo maldijo su esposa, el pobre tipo terminó rascándose con una teja, pero yo creo que le pasaron 1000 cosas por mente. En una de mis cirugías estuve tan grave que yo le pedí la muerte al Señor. Yo le dije, Señor, si esto es la vida para mí y no hay sanidad, entonces yo me quiero morir. Por eso uno de mis libros se llama Y yo que te pedí morir, porque yo le pedí literal la muerte al Señor. Yo dije, no quiero más dolor, no quiero sufrir más. Me parecía como que real que todo lo que predicamos y todo lo que hablamos lo estaba viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo en mi trabajo a nivel social y comunitario hice miles y miles de campañas aquí desde que comencé en la radio, tanto secular como cristiana, para donar sangre. Yo siempre he estado involucrada en todo lo que es comunitario y yo me veía en esas campañas yo pidiendo, hey, vengan a donar sangre, una pinta de sangre salva vidas. Y resulta que yo estaba recibiendo 14 transfusiones de sangre para poder pasar en ese momento esa experiencia. Entonces fueron cosas muy fuertes. En una entrevista nos quedamos cortas a todo lo que yo viví y lo que aprendí. Por eso el Señor en su sabiduría me permitió escribirlo, porque de todo lo que Él me habló y me enseñó, pues yo pude sacar todas estas lecciones y ahora ponerlas en papel, ¿no? Pero se batalla con la mente fuerte, muy fuerte. Pero te digo algo, que yo en el hospital, cuando estaba un poquito mejor, yo le decía a mi mami que vino de Colombia a cuidarme, o mis hijas, los quienes estuvieran, lávame el pelo, sécame el pelo, tráeme mi maquillaje, yo quiero estar bonita, aunque me estaba muriendo, yo quería verme bien. Y me acuerdo que las enfermeras en muchas ocasiones le preguntaron a mi familia, ¿ella quién es? ¿Es alguna política? Ella es tan política porque este hospital no para de llamadas, de flores. Y mi mamá me decía, es que ella es cristiana y trabaja en la radio. Entonces yo veía esa conexión de mis oyentes que oraban, hacían cadenas de oración por esta servidora. Y no te hablo de una vez, te estoy hablando de 6 cirugías donde Miami se movilizó para poderme levantar en oración. Y hoy pues podemos ver el milagro, bendito Dios. Amén. Y te pregunto, porque bueno, antes hablábamos un poquito sobre tus libros y los títulos de tus libros, cómo se relacionaron con cada cirugía. Y bueno, uno es un día a la vez que contás. Yo creo que un día a la vez puede significar tantas cosas, ¿no? En tantas etapas de la vida. ¿Por qué decidiste ponerle ese título al libro y cómo te impacta también el tomar un día a la vez siendo cristianos, ¿no? Que de alguna manera confiamos en el futuro porque sabemos que el Señor tiene control, pero a la vez no tenemos nosotros ningún control del futuro, entonces de alguna manera tenemos que vivir, bueno, cada día como podemos. Como si fuera el último. Como si fuera el último, tal cual. Sí, así fue. Yo empecé, estando allí en el hospital, el Señor me dio el título del libro. Como te digo, todos los títulos Él me los entregó en el hospital. Yo me acuerdo que lo escribí, lo guardé. Yo estuve meditando en que realmente no había tiempo para pensar si había un mañana, porque era tan mal que estaba, tan grave, que yo no sabía si iba a amanecer al otro día. Era orar y encomendarme y no saber si había un mañana. Entonces, obviamente, conociendo la Biblia, yo sabía de que cada día trae su propio afán y cada día trae su propio mal, dice Mateo. Entonces yo, basado en esa porción bíblica, pues puse ese título del libro, que se convirtió, y obviamente no fui la primera en ponerlo. Si tú buscas en Google Un día a la vez, hay himnos, hay más libros, hay muchas historias acerca de un día a la vez. Pero para mí se convirtió en un lema de vida. Yo aprendí a vivir un día a la vez. Tú me puedes decir, pero Claudia, es que mañana va a pasar un tornado, un huracán acá en Miami. Bueno, pues esperemos que pase. Yo no me voy a matar la cabeza por eso. Yo aprendí a descansar en el Señor, que antes
no lo lograba de esa manera. Pero estando viviendo esa prueba tan dura fue que yo aprendí a descansar en el Señor. Y de hecho se convirtió en un lema para mi ministerio, porque ahora la gente me conoce como, ay, Claudia, un día a la vez, estoy viviendo como tú enseñaste, un día a la vez. Y eso fue hace 15 años. Pero ese libro, que nunca se ha catalogado como un bestseller, porque nunca me lo han dicho así, es un libro que no ha parado de venderse en 15 años. ¿Por qué? Porque la gente le impacta ese título, aprender a vivir un día a la vez. Hoy es mi día. Este es la creación de hoy me lo va a disfrutar. Mañana, si el Señor me quiere llevar, bueno, pues se acabará entonces. Y así yo le enseñé a mis hijas a vivir y ese es mi lema, aunque los otros títulos de los libros se llaman de otra forma, siempre yo voy a recalcar la forma de vivir descansando en el Señor día tras día. Wow. Y Claudia, me impresiona tu testimonio, muy bueno. Y mi pregunta es, ¿conociste al Señor más o menos después de 2 años? Te invitaron a trabajar en una radio cristiana. ¿Podemos decir de que empezaste a conocer al Señor a través de lo que Dios permitió con tu enfermedad? ¿Podemos decir de que el Señor se manifestó en vos o empezó a usarte a través de tu enfermedad? ¿Podemos decir de que el Señor te marcó con esta enfermedad para ayudar a otras personas? Porque a través de los libros, creo que, como decís vos, no es un bestseller, pero seguro que si se vende hasta hoy es porque está ayudando a muchas personas. ¿Podemos decir así? Sí, definitivamente el Señor lo tenía como esas son, es la cobertura de las cosas que el Señor nos delega hacer. Porque yo estoy segura que ustedes, aparte del podcast, hacen otras cosas, ¿verdad? Hacen otras cosas en su profesión. Igual me pasa a mí. Yo comencé en la radio, el Señor me llamó de la radio secular a la radio cristiana, pero Él tenía de esa sombrilla otra parte, que era escribir. Ahora, la parte fuerte ministerial sí me la entregó con la enfermedad, sí me la entregó con el ministerio un día a la vez. Eso sí, hizo el antes y el después, porque él sabía muy bien que esos libros iban a marcar la vida de tantas y tantas personas. Él sabía que más que hablarlo en la radio, que en la radio yo estoy en un morning show 4 horas, no estoy hablando 4 horas de mí, pero cuando yo voy a una conferencia, cuando la gente llega con el libro, la gente sí va a decir, wow, ok, mira lo que le pasó a ella, mira lo que esta persona sufrió o vivió. Entonces, definitivamente, yo sí creo que ese periodo de las cirugías y todo eso fue el pretexto que el Señor utilizó, donde me formó, donde terminó de pulir y lo sigue haciendo. No puedo decir que ya terminó conmigo porque sería absurdo decirlo, pero sí te puedo garantizar que el Señor me tomó y me llevó a un quebrantamiento donde Él sacó literal cosas de mi vida para siempre y marcó una nueva manera de vivir. O sea, yo ahora soy mucho más radical en Cristo, soy mucho más apasionada cuando hablo de Él y el poder combinar todas estas cosas que yo hago me encanta, porque yo sé que ir a una conferencia es tener la gente ahí sentada al lado mío, donde yo voy a hablar, donde voy a tocar sus corazones y el material se va a ir. Y son libros que trascienden, ¿no? Uno no sabe, tú lo leíste y se lo prestaste a tu tía, la tía a la otra, y así te van llegando testimonios en estos 15 años, han sido impresionantes. Entonces, qué bonito, yo le doy gracias a Dios por eso. Ahora, cuando me preguntan, ¿y vas a escribir otro libro? Ahí es cuando yo me quedo como dudándolo, porque yo digo, si los 6 libros salieron de un hospital, no quisiera regresar a un hospital para un nuevo título. Me gustaría dejarlo hasta acá, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los planes que el Señor tiene. Yo pienso de que cuando te dicen de libro, claro, te da un temor muy grande, ¿no? Que por favor, vamos a escribir libros, pero lejos del hospital, por favor. Pero queremos agradecer a Dios entonces porque estos 5 años que el Señor ha hecho un milagro en tu vida, Claudia, y eso no es solamente escribir un libro, creo yo,
no es solamente ayudar a través de los libros, sino a través de tu trabajo profesional, que también es comunicar como locutora, como otra área de comunicación. Mi pregunta también, y perdóname, Celina, que ibas a hablar y ya termino aquí. Claudia, y a través de la comunicación, creo que no sé si ustedes, conozco las radios que dijiste, las conozco muy bien, me traen buenos recuerdos, Claudia. Mi pregunta es, a través de la radio también muchas mujeres, porque estamos hablando de mujeres, Dios y ellas, creo que a través de la radio también podés ayudar y mucho, ¿no? Ellas se pueden comunicar a través de WhatsApp o Claro. por correos, email, pero pienso de que has ayudado muchas personas, ¿o no? Mucho, se ha hecho mucho trabajo. Además de poder tener los libros y poder trabajar en la radio, yo creo que lo que más mi padre me transmitió a través del ADN fue el amor a la gente, el ayudar a la comunidad, el saber que no es solamente hablar en la radio y hablar bonito, o que te digan, ay, qué linda voz, ¿no? O ganarse un premio. No, el reconocimiento está bien, pero qué lindo cuando tú puedes, aparte de hacerlo, poder llevar lo que la gente necesita. Entonces, a mí me funcionó servir a la comunidad, atender sus necesidades para llevarles la palabra de Dios. Y a mí esa fórmula me funcionó y me sigue funcionando. Pienso que una persona enferma, divorciada, con hambre, pasando violencia doméstica, dificultad, tú le llegas a hablar de Dios, ay, pero es que Dios, ay, no, ora, tranquila. No, tú tienes que darle ayuda a la gente, ayudar primero a la gente. Y a mí eso es lo que me ha funcionado. La gente me busca, Claudita, no tengo trabajo, no te preocupes, ¿qué haces tú? Ok, soy secretaria, ok, vamos a conseguirte trabajo. No tengo vivienda, ok. Es ser activo. Y una vez tú suples la necesidad de la gente, entonces le hablamos del amor de Dios. Y yo creo que eso ha sido lo que me ha permitido a mí durar tanto tiempo vigente en la radio, porque yo soy de las viejitas acá en la radio ya, 35 años es demasiados años para estar en la radio, pero mi sueño ha sido, y le he pedido siempre al Señor, yo quiero morir en la radio viejita, porque mientras mi voz esté fuerte y yo pueda hacerlo, pues yo quiero estar ahí, ¿no? Y ser de bendición para la gente. Así que para mí es un regalo servir. Nunca lo he visto como un trabajo, a pesar de las madrugadas que me han tocado toda la vida por los horarios, pero ha valido la pena. Bendito Dios. Y bueno, y cómo un poco, uniendo todo lo que venís diciendo, ¿cómo le hablarías hoy a una persona que está pasando por una situación de salud complicada, que por ahí se siente empantanada, que siente que quizás Dios no le responde, o que tanto de salud, creo que como cualquier situación difícil, ¿no? Cuando estamos en medio de la tormenta a veces es fácil por ahí decirlo cuando desde afuera, ¿no? Por decirlo cuando salimos, pero cuando estamos en el medio, como vos decías, en cualquier situación, no solo enfermedad, violencia doméstica, divorcio, la muerte de un ser querido, tantas situaciones que pueden afectarnos porque estamos en la tierra y somos parte de este mundo, como dijo el Señor, somos de este mundo. Creemos que Él lo ha vencido, pero somos de este mundo. ¿Cómo pensás o cómo ayudás vos y qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que está pasando por alguna situación difícil en base a lo que vos has vivido? Mi primera recomendación, yo no concibo mi vida sin Dios. No sé cómo la gente logra pasar todos estos dilemas que se viven en la vida, que los hemos mencionado, sin Dios. Para mí, sin Dios hubiera sido imposible salir adelante, imposible. Mi mayor consejo es, en medio de cualquier situación buena o mala, porque no es en las malas, no es ver a Dios como el Dios bombero, el 911, que llamas cuando estás en un hospital de emergencia, o cuando te estás divorciando, o cuando perdiste el trabajo.
El amor a Dios, la relación con Dios es permanente. Cuando tú tienes claro eso y haces ese clic en tu cabeza, se convierte en una relación con Dios. Y si te viene una vaca flaca, pues tú sabes que con Dios tú vas a salir adelante. Y cuando están las vacas gordas, también sabes que viene de Dios. Entonces la vida se vive diferente, es un estilo de vida. Yo quisiera a veces meterme en la cabeza de las personas y hacerles entender que es un estilo de vida, que no puedes seguir perdiendo el tiempo diciendo, sí, soy cristiano, y cuando viene la prueba, entonces todo lo que aprendiste en la iglesia, todo lo que leíste en la Biblia se desbarató, o falló un pastor, entonces se te acabó tu iglesia. No, yo ya quedé curada de todo eso, yo soy muy vieja, tengo 60 años, tengo más de mitad de mi vida en los caminos del Señor. El Señor me extendió la vida en estas 6 cirugías, yo no pierdo el tiempo. Así que cuando yo hablo con las personas soy radical y les digo, no es tiempo de lloriquear. Yo en el hospital, en mi medio de mi prueba, yo lloraba, pero me secaba las lágrimas y adelante. Por eso mi último libro se llama Una guerrera incansable. Una guerrera incansable, porque el Señor formó en mí esa mujer que a pesar de los vientos fuertes, yo comparo los huracanes porque vivo en Florida, que vienen esos vientos huracanados y voltean las palmeras casi a punto de arrancarlas, no las arranca. La palmera vuelve y se levanta. Eso tenemos que ser nosotras. Si decimos y nos llenamos la boca diciendo que somos cristianas, bueno, tenemos que aprender a vivir lo que decimos, lo que leemos, lo que escuchamos y siendo claras y concisas. Porque el primero que nos advirtió que tendríamos aflicción en este mundo fue el Señor. Pero también nos dio la salida para todos los problemas. Pero no es sentarse a lamentarse por lo que está pasando. Ahora, no quiere decir con eso que tú no debes pasar un luto. Si estás de luto, tienes que llorar, vestirte de negro, patalear, hacer lo que tengas que hacer. Lo entendemos, pero no nos podemos quedar estacionados en el dolor, en la depresión, en la ansiedad, en la enfermedad, en la tristeza, en el duelo, en el luto. ¿Por qué? Porque tenemos promesas del Señor. Entonces, cuando yo entendí eso, yo entendí que mi vida era servir al Señor, con marido, con hijas, sin hijas. Yo ya tengo 3 nietos, un nido vacío, ya no tengo hijas viviendo conmigo. Entonces, yo digo, ojalá de todo lo que yo les enseñé a mis hijas, ellas también hayan captado eso, que su todo sea el Señor. Aunque el marido se vaya un día, aunque queden con su nido vacío como vivo yo ahora, sin mis hijas, yo pueda sentirme plena y feliz de que tengo a Cristo como mi único y verdadero Salvador y que con Él es mi suficiente. Lo demás, de verdad, como dice la palabra, viene por añadidura. Así que ese sería mi consejo. Levántense, séquense las lágrimas, límpiense el polvo y adelante a creer en las promesas que el Señor ha dejado y a tomarlas para sí. No es para la vecina ni para la amiga. Las promesas de Dios son para ti. Tú que estás pasando ahorita el problema, para ti son esas promesas que el Señor ha dejado, porque Él ha prometido no abandonarnos, no dejarnos solitos, no dejarnos en vergüenza. Y si Él lo hizo conmigo, lo va a hacer con todas nosotras porque nos ama. No se te puede olvidar que el Señor nos ama y Él ama tanto a sus hijas que da todo por nosotras. Así que no podemos pagarle de la manera tan ingrata que a veces le pagamos, ¿no? Es la forma en que yo lo podría cerrar este comentario. Amén. Bueno, qué lindo escucharte porque creo que una de lo más valioso que tenemos en este podcast es que tenemos mujeres de toda Latinoamérica y testimonios de todos lados y creo que la conclusión es siempre la misma, poder ver juntas que estemos a donde estemos, pasando por lo que estemos pasando. Dios es siempre el mismo, no cambia. Él sigue en el trono y Él nos acompaña en cada situación, como decís vos, las malas, pero también las buenas. A veces es más fácil buscar a Dios quizás cuando estamos pasando por una situación mala, porque es humano también eso. Pero cómo es lindo escuchar cómo vamos aprendiendo. También creo que Dios tiene un plan tallado a medida a cada una, ¿no? Quizás la situación en la que vos pasaste era para vos y en eso el Señor te enseñó de una manera lo que te quería mostrar y en cada uno es distinto. Pero qué importante lo que decís, es tomarse de la mano de Dios
sin importar la situación, y que quizás las respuestas no van a ser lo que esperamos, quizás la enfermedad va a pasar, va a venir, el luto, como decís, el duelo va a venir, la dificultad va a venir, pero entender que Dios sigue siendo fiel y no se le escapan esas situaciones de nuestras vidas, ¿no? Y sabes que Él se toma su tiempo. Hay milagros que el Señor hace de un día para otro. En una oración en la iglesia, alguien ora por alguien y lo sanó. Yo duré casi toda mi vida enferma del colon y mi sanidad llegó hasta hace 5 años. Pero eso me enseñó a depender de Él. Me mantuvo fiel ahí. Probablemente si Él me hubiera sanado de una, no creo que me hubiera ido de la iglesia o hubiera sido ingrata, pero los seres humanos a veces somos así. Por eso a veces somos así. Entonces es también no perder la esperanza, porque a veces la gente, y especialmente creo que la humanidad, se cansa de pedir. No, ya Dios no me escucha. A veces la gente me pide a mí, ora tú por mí porque a ti Dios sí te escucha. Y yo les digo, no, eso no es verdad. Sí me escucha, pero a ti también te escucha porque tú también eres su hijo. La gente piensa que Él tiene como favoritismo. No, a Claudia Pinzón sí la voy a escuchar. No, es entender que Dios tiene su tiempo, que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. El reloj que tú usas no es el reloj de Dios. El Señor puede hacer un milagro y sanar a la persona en el instante, como puede demorarse. Mira, la mujer del flujo de sangre estuvo 12 años con el flujo de sangre y fue cuando Él quiso que la sanó. A mí, yo te puedo decir que más oración de lo que se hizo por esta servidora, entre la radio, los oyentes, mi familia y toda la gente de la iglesia. Y el Señor no lo hizo en ese tiempo, lo hizo ahora. ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo va a ser y cuándo lo necesitamos. Entonces, no perder esa esperanza, porque yo sé que esperar desespera, pero nosotros como creyentes tenemos que aprender a ser pacientes y entender que los tiempos de Dios son perfectos. Si Él no lo está haciendo ahorita en tu vida, no te preocupes, Él no se ha olvidado de ti. No es que no te oiga, Dios no es sordo, Él te está escuchando, pero Él se toma su tiempo. Y yo sé que en esos tiempos que Él se toma, Él está trabajando con nosotros. Hay una canción, no sé si es Daniel Calvetti, que habla de cuando Dios está calladito, pero Él está trabajando. Y uno dice, ay, se olvidó de mí, ya Dios no me escucha. No, no pienses así. Sí está pendiente de ti y sí escucha todos tus susurros y ve todas tus lágrimas. Tú no sabes cuántas almohadas yo he mojado con mis lágrimas en tiempo de enfermedad y en tiempo de prueba. Pero yo sé que el Señor es testigo de eso. Y Él dice que Él va a recompensar toda lágrima. Así que es cuestión de creer. Porque yo sé que muchas creemos en Dios, pero no solo creer, es creerle a Él lo que Él dice. El día que tú hagas ese clip que estoy hablando en tu cabeza, ese día tú vas a ver la vida diferente, aunque se te caiga el mundo encima, aunque se te caiga el mundo encima. Pero Claudita, se me murió mi hijo, lo siento en el alma, pero de esa vas a pasar, vas a volver a sonreír. Uno dice, ¿pero cómo? Porque Dios dice en la palabra que Él convierte la tristeza en baile. Yo te puedo decir cómo de esta enfermedad, de 6 cirugías, viéndome al borde de la muerte como estuve, ¿quién iba a garantizar que Dios de ahí iba a sacar algo bonito? Solo Dios, que es Dios. Entonces, Dios es tremendo. Es una personita muy especial como Él trabaja. Y a mí me encanta porque si no fuera así, seríamos demasiado ingratos. Se nos olvidaría rápido todo lo que Él hace por nosotros. Gracias, Claudia. Y algo que quería remarcar, que me gustó mucho, que el Señor no es 9-11. El Señor no es 9-11. El Señor no es un momento cuando estamos mal llamarlo, ¿no? Y el Señor, me parece que el Señor hace esas cosas porque nuestra naturaleza es esa, a veces, ¿no? Que si a veces el Señor, dijiste algo que también me impactó, es de que dijiste, podría ser que me sanara, claro que no iba a dejar la comunión, la iglesia, pero no podría ser capaz la misma,
que lo que Dios ha transformado en tu vida. Y también yo pienso de que tenés muchos testimonios para contar, no solamente de tu vida, sino de tus lectores y de tus oyentes. Entonces, si vamos a pensar así, lo que es el cuerpo de Cristo es algo fantástico, porque a través de una persona que el Señor lo dejó con una enfermedad, la tuya, se transformó en el cuerpo de Cristo funcionando, porque pienso de que muchas personas, miembros del cuerpo de Cristo, estuvieron clamando por tu vida, y en ese sentido empezó a funcionar el cuerpo de Cristo, orando, intercediendo por tu vida. Entonces, a través de una persona sola, que fuiste tu vida, mucha gente se movimentó para hacer que vos hoy estuvieras ahí con nosotros, y nosotros agradecidas al Señor por tu vida, alabando al Señor por tu vida, porque el Señor seguro que te ha usado y te va a usar mucho más, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro algo que vos dijiste: no precisamos tener al Señor como 911, no necesitamos. Él no es una aspirina. Entonces, a veces el Señor levanta situaciones para que nosotros nos podamos volver al Señor y podamos decirnos: Señor, queremos una intimidad contigo. Y eso es lo que pasó contigo, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Gracias por tener este tiempo con nosotros preciosísimo, y que creo que va a ayudar a muchas mujeres ahí que van a escuchar este testimonio, porque es algo fantástico lo que el Señor ha hecho en tu vida. Gracias a las dos. Gracias, Ruth. Gracias, Celina. Un gusto volvernos a ver, y me encanta el ministerio, el de Pan Diario, y todo lo que están haciendo con él. Así que les mando un fuerte abrazo, y bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Claudia Pinzón, y seguramente ahí nos vamos a saludar y vamos a encontrarnos para conversar. Gracias, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, alentamos a todas las que nos ven, nos escuchan, a que puedan seguir a Claudia y, como ella dice, seguir la conversación por ahí. Muchas gracias a todas por escucharnos. Gracias, Claudia. Gracias, Ruth. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, bendiciones.